Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la vida eterna, por el perdón, por los alimentos, por la salud y por la respuesta a las oraciones de aquellos que están enfermos y algunos que ya se dijo fueron operados, está sobrando. Te suplicamos en este momento que abran su corazón y que tu Espíritu nos llene del conocimiento, que podamos interpretar claramente el mensaje de tu palabra y que nos cambie, que nos haga más semejantes a ti. Te damos gracias y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar con dos versículos de Apocalipsis 22. Quiero que pensemos un poquito en esto para introducirnos al tema de hoy. Y este mensaje va a ser muy claro, este es directo, así es de que dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Regresamos al 11. Miren, hermanos, la Biblia es clara. Si alguien se dedica a pecar, peque bien, destrúyase bien. Sea inmundo, inmundo sea. Si alguien es mentiroso, eche mentiras buenas. Si alguien es lo que sea, hágalo bien. Porque así dice la Biblia, que es injusto, sea injusto todavía. El inmundo es aquel que hace lo malo, que no agrada a Dios, pues séalo bien. Hay una de las cosas que nos sucede a nosotros, a veces es ser tibios, ni de aquí ni de allá, ni frío ni caliente. Y algunos tienen una cara de que sí son, pero en el fondo no son. O al revés, algunos parece que no son y sí son. Ahora, es ahora el tiempo que el que sea inmundo, que se pierda totalmente desde ahorita, y el que sea santo, que se santifique, que se aparte del pecado desde ahorita. Entonces, quiero que pensemos un poquito en la situación nacional que está pasando en nuestro país, y donde Jalisco es el centro de la noticia el día de hoy. Están descubriendo cosas horribles en relación con la maldad. Cosas que no empezaron ayer. Tiene muchos años pasando esto. Pero todo estaba tapado, no se decía nada. Y lo cito esto porque también en la presencia de Dios va a haber muchos que andan mal. Y no parece. Pero en el día de Dios se va a descubrir todo. Como ahorita se están descubriendo tantas cosas están descubriendo, y uno tiene que pensar, pues ¿quién tiene la razón? No sabemos. Pero sí hay mucho dolor en eso. Antes de que lleguemos al día del Señor, antes de que lleguemos a su presencia, el día que muramos, un día que Él nos llame a cuentas, tenemos que estar bien definidos. ¿Qué somos? Ahora, el verso dice aquí, santifíquese todavía. El verso 12, hay una razón por la que tenemos que hacer esto. He aquí yo vengo pronto, se refiere a la segunda venida de Cristo. Él viene pronto, dice, y mi galardón conmigo. Él trae recompensas, trae premios. No es la salvación, es algo que reconocer a aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Y está diciendo, vengo pronto, hace ya más de 2000 años que Cristo vino por primera vez y va a venir otra vez. Y todos dicen, va a venir y no viene, va a venir y no vienen. Y se están muriendo generaciones, sí, se están muriendo. Pero ¿sabe una cosa? El tiempo de Dios es perfecto. El tuyo tienes prisas.
Andas apurado, ya quieres que sea. Yo no me espero, pero Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yendo al mensaje el día de hoy, vamos a hablar de los cristianos. Hoy no vamos a hablar del mundo, no vamos a hablar de aquellas personas que rechazan a Cristo. Vamos a hablar de aquellos que nos decimos cristianos. Y dice así el título: los cristianos nos gozamos en vivir la vida nueva en Cristo. Los cristianos nos gozamos en vivir una vida nueva. Esa vida nueva está en Cristo. La vida nueva está en Cristo. Y el cristiano debe vivir gozándose en la vida nueva. No puede ser posible que un cristiano viva, pues como dije hace rato, como si vive en el mundo, angustiado, sin esperanza, mintiendo, robando, fumando, tomando, adulterando. El cristiano no debe vivir así, si no, no es cristiano. Entonces, hoy tenemos que aprender que el nacido de nuevo, nacido de Dios, le van a pasar estas tres cosas. A los que hemos nacido de Dios. Fíjense bien, primer punto, en el pasado, Dios nos justificó solo por su gracia en Cristo, por medio de la fe en Él. Porque Él, Jesucristo, murió en la cruz por causa de todos nuestros pecados. En el pasado, sin que nosotros quisiéramos, sin pedirnos a nosotros autorización, en el plan de Dios, Dios decidió ofrecer la salvación por gracia. Fíjense bien, Dios dijo, hay salvación. En Cristo, mi amado Hijo, va a haber salvación. Y Él lo decide. Cuando dices por gracia, es que no espera que nadie se porte bien. Él decide salvar al mundo, tal como lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su gracia, da en el pasado la oportunidad de salvación mediante la fe en uno que es su amado Hijo que murió en la cruz. No es nada más así, me arrepiento de lo que he hecho, ay, me arrepiento, me duele haberlo hecho. No, alguien tiene que pagar esas culpas. Desde pecados pequeños hasta pecados gigantescos. Dios mandó a su Hijo en el pasado, lo justificó, nos justificó por su gracia en Cristo Jesús. Ahora, esta etapa en el presente, ahora sí, es lo que estamos viviendo nosotros. En el presente, nosotros nos esforzamos en vivir en santidad. Nos esforzamos en vivir apartados del pecado, como Él quiere, y nos gozamos en Él. En este tiempo, Él ya hizo la salvación a través de Cristo, y si yo digo que soy cristiano, entonces yo ya no tengo que vivir en el pecado. Por eso Pablo, que era perseguidor de la iglesia, se convirtió y se volvió un predicador de la iglesia porque Cristo lo llamó. Entonces, si alguien no está bien, tiene que ir a Cristo en el presente y decirle, me arrepiento de mi pecado. Debo vivir en santidad. Debo apartarme para vivir para Él. Ese es el presente. Dios nos va a ayudar, pero tú y yo tenemos que decidir hacerlo. Si algo tienes, que tu conciencia y el Espíritu Santo está diciendo, cambia esto, y tú no lo quieres hacer, entonces puede ser porque tú no quieras creer en Cristo. El mensaje de Cristo es que en el presente todos nos debemos de esforzar para vivir apartados del pecado. Si algo está en pecado en tu vida, habla con Dios y dile, ¿qué voy a hacer? Estoy metido en este problema. ¿Qué hago? Tarde o temprano se va a descubrir y va a salir la verdad. Más vale que salga ahora y que Dios haga la obra en tu vida para que hagamos lo que Él quiere y que vivamos con gozo.
Una característica del cristiano es la alegría y el gozo. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor, ¿qué dice? Gozo, paz. Ajá. Son 9 cualidades del fruto. Y el segundo es el gozo. Entonces el cristiano no tiene por qué vivir siempre amargado, como si no tiene alegría en la vida. Bueno, el cristiano no quiere decir que no tenga problemas. Quiere decir que cree en aquel que puede solucionar sus problemas y confía plenamente en él. Ahora vamos, eso fue el pasado y el presente. Ahora vamos al futuro. En el futuro estaremos en un cuerpo nuevo, glorificado con Cristo, sin las luchas actuales debido al pecado. Cuando muramos, lo único que nos va a quedar esperar es que Jesús nos levante de la tumba, nos llame a su presencia, nos dé un cuerpo nuevo y que nosotros estemos ya sin enfermedad, sin dolor, sin los problemas de la vida actual y estaremos gozosos con Él por siempre. Ya no estaremos padeciendo las luchas que tenemos ahora. Ya no, porque estaremos con Él en el futuro. Entonces quiere decir que si alguien les dice que ahorita se puede vivir sin problemas, no es lo correcto. Porque lo correcto es que es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones y entonces vayamos a Cristo. Los problemas, hermanos, no se van a quitar. Porque en los tiempos de Jesucristo no se quitaron. Él murió, sufrió, padeció, cuando era y es Dios. Bueno, por eso el apóstol Pablo enseñó la necesidad presente de vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra voluntad. O sea, Dios no nomás nos dice, pórtate bien, no, nos dice, aquí estoy yo, todos los días contigo a través del Espíritu Santo para que tengas el poder para vivir con santidad. Bueno, vamos a Romanos 6 y vamos a leer ahora del 1 al 5 solamente, vamos a explicarlo y así cada semana que sigue estaremos aprendiendo más y más. Romanos capítulo número 6, versos 1 al 5, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, en aquellos tiempos ya se pensaba, había una enseñanza que eran los antinomianos, sí, que estaban en contra de las verdades, inclusive en contra de la moral. Y le estaban acusando a Pablo como si dijera, hagan lo que quieran, al cabo están justificados por Cristo. Él es el Salvador, de todos los va a perdonar, vivan como quieran. Eso es una enseñanza errónea. Y algunas iglesias, si no lo dicen, lo consienten. Por eso algunos se extrañan que nos acerquemos para preguntar su relación con Dios. Y buscamos que se acerquen a Dios. Los antinomianos no. Cada quien haga lo que quiera, sea como sea, no importa la moral, mucho menos la palabra de Dios. Entonces, ellos hacían pensar que Pablo estaba enseñando mal. Y Pablo pregunta allí, en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Cómo responderemos si alguien nos dice, perseveren en el pecado para que la gracia abunde? Esto es, pequen, pequen, pequen. Al cabo el amor de Dios es tan grande que
que les va a perdonar todos sus pecados. Eso es un error, porque muchas personas, pues, entre más días pasan, más se meten en pecado y no para su pecado. Entonces, perseveremos en el pecado para que haya más gracia, para que haya más perdón. Y él responde en el verso número 2, en ninguna manera, no lo hagan. De ninguna manera lo hagan. Ni poquito, ni mucho. No vivan en pecado. Y ahí dice por qué, en el verso 2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa es una situación para contestar cada quien. ¿Qué es el pecado? Es no obedecer a Dios. Es no amar a su prójimo. Y si una persona no obedece a Dios, no va a tener salvación. Ahora, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer para estar en la presencia de Dios? Que creamos en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la obra es que creamos. Él nos está invitando. Pero a veces nosotros decimos, luego, todavía no. No, porque el día de la muerte nadie lo sabe. Y cuando la muerte llegue, solamente queda ya esperar el juicio final de lo que hemos creído y hecho. Entonces, en ninguna manera seguiremos pecando, en ninguna. Y luego dice aquí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si Cristo perdonó mis pecados, ¿cómo me voy a meter otra vez en el pecado? Una vez lo hice y me dio mucho dolor, pedí perdón, me arrepentí, Cristo me perdonó. Y ustedes recuerdan a la mujer que la encontraron en el adulterio y llevaron solamente a ella para apedrearla. Y Jesús les dijo, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ninguna la tiró, se fueron. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te querían apedrear? No están, se fueron. Pues dice, yo tampoco te condeno. Vete, ¿y qué dice? No peques más. La vida de una persona cristiana es vivir apartándose del pecado. Y hoy el pecado está a la orden del día. Lo podemos ver, es increíble cómo se está desarrollando el pecado. En nuestra reunión pasada, en ese lugar que estuvimos, vimos cómo el pecado está consumiendo a los jóvenes. Bueno, ahí está. Por haberse multiplicado la maldad, yo le voy a decir esto, a muchos se les antojará pecar y dejarán de ser fieles cristianos y se irán al pecado. Porque dice, al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esas son las señales de los últimos tiempos. Cuando algún cristiano ya deja de venir, oremos por él. No sea que esté atrapado y ahora en estos tiempos se escucha las palabras desaparecido o ya no se ha visto. Muchas personas les está pasando esto. Y yo quiero pedirles que leamos que no podemos vivir aún más en el pecado. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿ignoran? ¿Ustedes ignoran? ¿No conocen? Y una de las cosas que sucede en las iglesias cristianas y en muchos lugares es que los que asisten no leen la Biblia, no le buscan, no meditan y por eso se les hace fácil hacer las cosas que Dios no quiere. Pues la palabra de Dios dice que debemos saber
que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es un símbolo que lo hacen o lo cumplen o lo obedecen los que se han arrepentido de pecado, los que han dejado que Cristo obre en sus vidas, que les perdone y que dicen, yo públicamente quiero decir, me arrepiento del pecado y quiero vivir una vida perdonada, agradando a Dios, ahora en el presente. Y tenemos que saberlo. Dice el verso número 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo muere, nosotros también morimos. Legalmente, su muerte se nos aplica a nosotros. Él murió y nosotros, por haber creído en Él, morimos también. Legalmente, su muerte aplica a nosotros y nosotros morimos al pecado. Por eso dice, ¿seguiremos pecando? Claro que no. El bautismo es algo que se hace para identificarnos plenamente con Cristo. ¿Para qué? Dice el verso 6 al final. Así también nosotros andemos en vida nueva. La vida nueva, hermanos, es una vida que no tiene que ver con el pecado. Es imposible, fíjense bien, que una persona que quiera enseñar la palabra esté todo el tiempo con ustedes enseñándosela. Ustedes y yo viviremos tiempos solos, viviremos tiempos en los trabajos, en las diversiones, viviremos tiempos en las escuelas donde no estará nadie viéndolos. Algunos planean hacer cosas malas y nadie sabe, ni sus papás, pero ahí van hechos la mocha a hacer las cosas malas. ¿Y saben a veces cuándo saben? Cuando les pasa un accidente o dicen, en tal presa se ahogaron tantas personas. ¿Por qué? No se sabía que andaban allá. Es más, muchas veces guardan el secreto, ¿qué iban a hacer? Pero la muerte ya no es secreta. Mueren por ocultar su pecado y por desobedecer. Entonces, tenemos que pensar que Dios nos habla a tiempo y nos dice, arrepiéntanse de hacer el pecado. Vivan en Cristo. Algunas personas también hablan mal de otras y nadie se da cuenta. Hasta que esa comunicación sale por todos lados y da la vuelta descompuesta. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ni pensaba en eso. El que está en Cristo ya no vive en eso. Vive una vida nueva, una vida donde su ideal es obedecer a Dios, su ideal es obedecer a sus padres, su ideal es ser un buen estudiante, ser un buen trabajador, ser un buen vecino, es ser una persona feliz y estar alegre. Y que lo invitan a pecar, dice ya no. Por eso dice que andemos en vida nueva. Ahora, ¿por qué razón? Verso número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si yo vivo para Cristo, en la vida me van a decir, este es un anticuado, usted es aburrido, usted no tiene nada de gozo en su vida. Eso dicen. El problema es, cuando él muera sin Cristo, espera la condenación para él. Y cuando yo muera en Cristo, me espera vida eterna por Cristo. Porque así como él murió y resucitó, yo también voy a morir y resucitar un día y voy a hacer su voluntad. Entonces, los cristianos nos gozamos en vivir la vida nueva en Cristo. Los cristianos no estamos sufriendo. Por eso es así el mensaje de Apocalipsis. Si te aburre venir a la iglesia, ya no vengas.
vete a la perdición, piérdete bien. ¿Para qué estás aquí aburrido, renegando? Pero si estás en Cristo, esfuérzate bien, canta, adora, lee la Biblia, convive y ora como le hacen los cristianos. Dios no quiere tibios. O eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré en mi boca. Si ni eres y no eres, pues qué triste, no hay salvación. Bueno, la gracia de Dios perdona nuestros pecados. Eso se llama justificación. Y nos libera de pecar para vivir ahora de acuerdo a su voluntad. Eso se llama santificación. Cuando Dios me justifica, me da el poder, la gracia, el amor para vivir apartándome del pecado y hacer su voluntad. Entonces vamos a concluir. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ya no. El que es cristiano ya puede decir al pecado, no lo hago. Y no lo vas a hacer. El que no es cristiano dice, ya no lo hago. Y al ratito lo está haciendo otra vez. Porque no tiene esa fuerza de Dios para vencer el pecado. El que tiene a Cristo tiene la victoria. Por eso dice el versículo aplicado a las cosas materiales en Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno lo aplica también a las cosas espirituales. Ya no amamos el pecado. Ahora una verdad es que el pecado nos sigue tentando. El pecado sigue estando ahí. Vamos a decirlo así. Caíste una vez, la tentación es que lo vuelvas a hacer. Pero el pecado no va a dejar de hacer su trabajo. Él va a seguir porque es el diablo el que vino a hurtar, matar y destruir. Pero tú deberás decidir, ¿a quién le creo? ¿A Cristo que me llama a la santidad, a la obediencia, o le creo a la tentación que me la está poniendo Satanás? Y eso es personal, muy personal. Otra conclusión, el bautismo simboliza el funeral, porque hemos muerto al pecado y hemos resucitado para dar con gozo en una vida nueva. Cuando alguien muere, pues se hace un funeral, se vela toda la noche, no sé cuánto tiempo, y se entierra. Y ya no lo vamos a volver a ver. Por lo menos aquí ya no. Pues quiere decir que una persona que se convierte a Cristo, ya debemos considerarnos muertos al pecado, sepultados, la vida pecaminosa, y no nos van a ver más robando, mintiendo, engañando. No. Ahí vamos a estar siendo tentados, pero no nos van a ver haciéndolo. Última conclusión. Así como Cristo sufrió la pena del pecado, nosotros al estar unidos en Él, también hemos llevado la pena del pecado y como resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces, en el futuro se sabrá quién es quién. Porque en el presente habrá muchos lobos vestidos de oveja que quieren comerse las ovejas. Y algunas se las comen por ingenuas. Pero sí tenemos que orar y confiar en Dios y hacer su voluntad para que un día, cuando muramos, solo nos quede esperar la resurrección del Señor Jesús. Entonces, hermanos, mientras vivimos ahora, gocémonos en esta nueva vida en Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos enseñas claramente a través de tu palabra que no podemos vivir en el pecado siendo cristianos, no podemos vivir practicándolo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar esta verdad en nuestro corazón para creer que tú, Señor Jesús, pagaste por nuestros pecados y que nos pides que andemos en vida nueva. Gracias porque no solamente nos pides, sino que nos das el poder de tu Espíritu Santo para triunfar, para tener dominio propio y para no pecar. Te pedimos que nos ayudes a todos los que somos cristianos y que hagamos tu voluntad y que animemos a otros para que sean libertados de ese poder del pecado
y que puedan vivir contigo por la eternidad, así como nosotros. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.